¿Alguna vez has oído hablar de un rey tan poderoso que pensó que podía desafiar incluso al propio Dios? Ese rey existió, y su nombre era Senaquerib. Él gobernaba Asiria y comandaba un ejército famoso por destruir ciudades y dominar pueblos enteros. Para muchas personas parecía imposible de derrotar. Pero la Biblia muestra un lado de esta historia que casi nadie conoce. El hombre que pensaba controlar todo no consiguió controlar su propio destino. Y eso es lo que hace que su historia sea tan fuerte y sorprendente. Senaquerib marchó contra Judá lleno de orgullo, se burló del Dios de Israel y afirmó que ningún Dios de ninguna nación había sido capaz de impedir su avance. Creía que nada podría detenerlo. Lo que él no sabía era que estaba a punto de enfrentar algo completamente diferente, el Dios verdadero. Lo que ocurre después es impresionante. El rey es humillado y su final es trágico. La historia de Senaquerib sigue siendo recordada porque muestra una verdad poderosa. El orgullo puede elevar a una persona, pero es Dios quien decide el final. Y la caída de este rey asirio es tan sorprendente que muchos ni lo creen cuando conocen los detalles. En este video vamos a conocer la historia del rey Senaquerib en la Biblia y su destino final. Pero antes de comenzar, ya deja tu me gusta para que esta enseñanza pueda alcanzar la vida de más personas. Senaquerib aparece en la Biblia como uno de los reyes más peligrosos y temidos de su época. Él asume el trono de Asiria después de su padre, Sargón II, y pasa a gobernar un imperio que ya era famoso por la fuerza de su ejército, por la violencia de sus estrategias y por la manera dura con la que trataba a cualquier nación que intentara resistir. Desde el comienzo de su gobierno, Senaquerib continúa el estilo agresivo de los asirios. Envía tropas para invadir ciudades, derribar murallas y obligar a los pueblos conquistados a pagar tributos pesados. Gobernaba con extrema firmeza y cada campaña militar que realizaba dejaba destrucción y miedo por donde pasaba. En aquel tiempo, Asiria no era solo un reino fuerte, era el mayor imperio del mundo antiguo. Su capital, Nínive, era el centro de decisiones políticas y militares que influían en toda la región. Senaquerib creía que tenía control total sobre todo y que ninguna fuerza, ni humana ni espiritual, podría enfrentarlo. Su ejército estaba entrenado para avanzar sin miedo, destruir ciudades enteras e incluso deportar poblaciones completas a otros lugares, una táctica usada para evitar rebeliones. Esa fuerza militar descomunal hacía que Senaquerib se sintiera capaz de conquistar cualquier lugar que quisiera. Mientras ampliaba su imperio, Senaquerib tomó regiones importantes y derrotó reinos que muchos creían imposibles de vencer. Seguía siempre la misma estrategia. Primero atemorizaba a sus enemigos, luego los destruía. Usaba mensajeros para esparcir miedo incluso antes de que su ejército llegara, y eso hacía que las ciudades estuvieran desesperadas cuando él iniciaba el ataque. Por eso, cuando decidió apuntar al reino de Judá, vio a Jerusalén como solo una ciudad más, fácil de dominar. Para él, la capital de Judá no representaba ningún riesgo. Era pequeña, tenía pocas fuerzas militares y sus murallas, según la visión asiria, caerían rápidamente ante las máquinas de guerra de Asiria. Senaquerib no veía a Judá como un pueblo protegido por Dios. Veía apenas un objetivo más en su lista de conquistas. Su arrogancia provenía de las innumerables victorias que ya había obtenido. Había humillado a los egipcios, a los filisteos, a los pueblos siro-cananeos y había destruido muchas ciudades fortificadas. Para él, Israel era solo un reino más a punto de caer. Ese pensamiento orgulloso es un punto central de la historia porque coloca a un rey poderoso confiando totalmente en su fuerza militar frente al Dios vivo,
un Dios que no está limitado por murallas, armas ni estrategias humanas. La Biblia muestra que Sennacherib actuaba con una confianza exagerada en sí mismo. Él creía que nadie podía impedir su avance, que su imperio duraría para siempre y que su ejército era invencible. Sus muchas victorias hicieron que pensara que ningún dios de ninguna otra nación podría detenerlo. Para él, la fe de los pueblos conquistados era solo una superstición débil, incapaz de protegerlos. Por esa razón, ignoraba completamente la posibilidad de que el Dios de Israel pudiera actuar. Mientras tanto, el pueblo de Judá vivía un periodo de gran tensión. Bajo el gobierno del rey Ezequías, la nación intentaba permanecer fiel a Dios, pero enfrentaba enormes desafíos políticos. Solo con oír el nombre de Sennacherib, el miedo ya se apoderaba de todos. Todos conocían la fama del rey asirio y la violencia de su ejército. Para Asiria, atacar a Judá sería apenas una misión militar más. Para Judá, sería luchar por su propia supervivencia. Es en ese momento que la Biblia coloca lado a lado a dos reinos completamente diferentes. Uno que confiaba totalmente en la fuerza humana y en el poder militar, y otro que dependía de la misericordia y de la ayuda de Dios. Sennacherib marchaba creyendo que su fuerza decidiría todo. Él no entendía que al atacar Jerusalén estaba entrando en un conflicto mucho mayor de lo que imaginaba. Un conflicto espiritual, donde el Dios vivo es quien define el resultado. Así comienza el enfrentamiento entre el rey más poderoso de su época y el Señor de los ejércitos. Es esta oposición la que hace que la historia de Sennacherib se convierta en una de las más impactantes de la Biblia. La derrota inevitable del orgullo humano frente a la soberanía de Dios. Sennacherib avanza contra Judá durante el reinado de Ezequías, y este se convierte en uno de los momentos más difíciles de la historia del Reino del Sur. Confiando totalmente en la fuerza de su ejército, el rey asirio invade el territorio y toma las ciudades fortificadas de Judá una tras otra, exactamente como dice 2 Reyes capítulo 18, versículo 13. Ciudades que antes parecían seguras, con muros altos y soldados preparados, simplemente no consiguen resistir la violencia de Asiria. En muy poco tiempo, Judá está casi derrotada. En este escenario, Jerusalén se convierte en el último lugar aún en pie. Ezequías, aun siendo un rey que confiaba en Dios, siente el enorme peso de la situación. La ciudad está llena de miedo, comentarios de desesperación y dudas. Muchos se preguntaban si Dios realmente actuaría, porque el ejército asirio era enorme, bien entrenado y conocido por su crueldad. Parecía que nada podría impedir su llegada. Cuando Sennacherib percibe que Jerusalén está aislada, decide atacar no solo con armas, sino también con palabras. Su objetivo no era únicamente conquistar la ciudad, sino destruir la confianza del pueblo de Judá antes incluso de que comenzara la batalla. Es en ese momento que Sennacherib envía a sus mensajeros, y entre ellos está el Rabsate, uno de los oficiales más importantes del ejército asirio que hablaba hebreo con facilidad. Él se coloca cerca del acueducto y comienza a gritar muy fuerte para que todos en Jerusalén puedan escuchar. Sus palabras son escogidas para causar miedo y humillación. Quiere que el pueblo pierda la confianza en Ezequías, dude de la protección de Dios y se rinda antes de la batalla. El Rabsase no solo amenaza, también se burla. Dice que ningún dios de las otras naciones logró detener el avance de Asiria. Recuerda que pueblos más grandes y más fuertes ya fueron derrotados. Y entonces hace la peor provocación de todas. Afirma que el Dios de Israel tampoco sería capaz de salvarlos. La afrenta es directa, dura y llena de desprecio. El objetivo es destruir emocionalmente al pueblo y dejarlo desesperado.
el Rabsase, dice que confiar en Ezequías es una pérdida de tiempo. Llama al rey mentiroso e incluso afirma que el propio Dios habría enviado a Asiria para destruir Jerusalén. Su voz resuena por toda la ciudad, alcanzando a soldados, mujeres y hombres que escuchan en silencio, con miedo de que aquellas amenazas sean verdad. Él se asegura de hablar en hebreo para garantizar que cada persona entienda claramente lo que está diciendo. El ambiente dentro de la ciudad se vuelve casi insoportable. Las personas están divididas entre el pánico y la esperanza. Ezequías había ordenado que nadie respondiera al Rabsase, y esa orden deja todo aún más tenso. El enemigo grita, provoca, amenaza, pero Jerusalén permanece en silencio. Es como si el miedo hubiera tomado forma delante de las puertas. Cuando Sennacherib aumenta sus provocaciones contra Jerusalén, algo muy importante sucede. Llegan a Ezequías las cartas escritas por el propio rey de Asiria. En esos mensajes, Sennacherib ordena a Ezequías que no confíe en Dios. Asegura que Jerusalén caerá como todas las otras ciudades que él conquistó y afirma que ningún dios de las naciones consiguió detener su ejército. El objetivo es claro: destruir la fe, debilitar la confianza y sembrar terror en el corazón del rey. Pero en vez de desesperarse o buscar ayuda humana, Ezequías toma una actitud que cambia completamente el rumbo de la historia. La Biblia cuenta que Ezequías sube al templo y coloca aquellas cartas delante del Señor. Segundo Reyes, capítulo 19, versículo 14. Él no intenta esconder el miedo ni fingir que la situación no era grave. Abre el pergamino, presenta cada palabra ante Dios y hace una oración sincera. Su oración es simple, humilde y profunda. Declara que el Señor es el único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, y pide que Dios vea las blasfemias de Sennacherib, no porque Judá mereciera ser salvada, sino para que todos los pueblos reconocieran que solamente el Señor es Dios. Ese gesto de Ezequías revela el tipo de líder que él era. A diferencia de muchos reyes del pasado, no corre para pedir ayuda a Egipto ni hace alianzas políticas. Él entiende que aquella batalla es mucho más grande que armas y estrategias. Era un enfrentamiento espiritual entre el orgullo humano y la gloria del Dios vivo. Por eso, elige entregar la situación en las manos de quien realmente puede actuar. Mientras Ezequías ora, el profeta Isaías aparece. Dios envía una respuesta directa, firme y completamente diferente de las amenazas hechas por Sennacherib. El mensaje es claro: el rey de Asiria no entrará en Jerusalén, no lanzará ninguna flecha, no construirá rampas de ataque y no cercará la ciudad. Segundo Reyes, capítulo 19, versículos 32 y 34. Dios afirma que Él mismo defenderá Jerusalén por causa de la promesa hecha a David. En otras palabras, Sennacherib podía ser orgulloso y poderoso, pero no tenía permiso de Dios para tocar aquello que el Señor decidió proteger. Esa respuesta cambia todo en el ambiente espiritual. De un lado está Sennacherib, un rey arrogante que confía únicamente en la fuerza de su ejército, en el tamaño de su imperio y en la fama que conquistó. Para él, la historia siempre era la misma. Todos los dioses habían fallado, todos los pueblos habían sido derrotados, todas las ciudades habían sido destruidas. Entonces para él, Israel sería solo una más. Del otro lado está Ezequías, un rey que reconoce su fragilidad y coloca su esperanza en el Señor. Él ve la situación real, siente el peso de la amenaza, pero no deja que el miedo dirija sus decisiones. Su seguridad no viene de soldados o estrategias, sino de la fidelidad de Dios. Ese contraste es el centro de la historia. El rey de Asiria se exalta, el rey de Judá se humilla delante de Dios. Sennacherib confía en lo que él construyó. Ezequías confía en aquel que creó todas las cosas.
La arrogancia se levanta contra el cielo. La oración se inclina delante del Todopoderoso, y es precisamente de esa diferencia que surgirá en liberación de Jerusalén. A partir de ese momento, el destino de los dos reyes sigue caminos completamente diferentes. Sennacherib continúa insultando y amenazando, seguro de que nada es capaz de detenerlo. Ezequías, en cambio, permanece callado delante de los hombres, pero firme delante de Dios. Él no sabe cómo Dios va a actuar, ni conoce los detalles del rescate, pero tiene plena certeza de que el Señor escuchó su oración y va a responder. Esa confianza se convierte en la fuerza que sostiene a Jerusalén mientras el ejército enemigo permanece afuera. El mensaje que Isaías trae no es solo una promesa de protección, es también un juicio contra el orgullo de Sennacherib. Dios dice que el rey de Asiria será obligado a volver por el mismo camino por donde vino y que Jerusalén no será alcanzada ni por una única flecha. Para un pueblo cercado por el mayor ejército del mundo, eso parecía imposible. Pero para quienes conocen el carácter de Dios, es justamente en los escenarios imposibles donde Él muestra su gloria de forma más poderosa. Y lo que ocurre después de esa profecía confirma exactamente eso. Cuando una persona decide confiar en Dios, incluso cuando todo parece perdido, abre espacio para milagros que ningún poder humano puede impedir. Después de todas las amenazas, provocaciones y arrogancia de Sennacherib, llega el momento en que el propio Dios responde. No es Ezequías quien toma alguna actitud, ni el pueblo de Jerusalén, ni el ejército de Judá. Toda la tensión acumulada llega a su punto final en aquella noche que se convirtió en una de las más impresionantes de toda la Biblia. El texto sagrado es directo. Dios envió a su ángel, y esa intervención cambió completamente el rumbo de una guerra que parecía perdida. Segundo Reyes, capítulo 19, versículo 35. Mientras el ejército asirio dormía, seguro de que vencería una vez más, Dios actúa de forma inesperada. La Biblia no explica cómo el ángel hizo esto, pero deja claro el resultado. Al amanecer, 185,000 soldados asirios estaban muertos. No eran soldados comunes, eran guerreros experimentados, hombres entrenados que ya habían conquistado naciones, destruido ciudades fortificadas y ampliado el imperio asirio. Eran los mismos hombres que rodeaban Jerusalén y se burlaban del Dios de Israel. Ahora estaban sin vida, esparcidos por todo el campamento. Lo más impresionante no es solo el número enorme de muertos, sino el hecho de que Israel no necesitó luchar, no necesitó avanzar ni levantar una sola espada. Dios había prometido, por medio del profeta Isaías, que el enemigo no entraría en Jerusalén, no lanzaría ninguna flecha y no construiría rampas de ataque contra la ciudad. Y esa promesa se cumple exactamente como fue dicha. La victoria no vino de una estrategia militar, sino de la fidelidad de Dios a un pueblo que clamó por ayuda y confió en su justicia. Cuando Sennacherib despierta aquella mañana, encuentra una escena que jamás imaginaría ver. Sus mejores soldados, capitanes, arqueros, comandantes y guerreros experimentados, estaban todos muertos. El imperio que se enorgullecía de destruir ciudades y derrotar naciones, ahora estaba derrotado por una única acción divina. No hay registro de reacción de Sennacherib, ningún intento de reorganizar el ejército, ningún discurso. La Biblia resume todo de forma simple. Sennacherib volvió a Nínive humillado y profundamente abatido. Segundo Reyes, capítulo 19, versículo 35. El regreso de Sennacherib a Nínive no fue solo una retirada estratégica, fue la confirmación de que Dios realmente protegió a Jerusalén y cumplió exactamente lo que había prometido. Asiria, que era el imperio más poderoso de aquel tiempo, aprendió de la forma más dura que la fuerza humana tiene límite.
y que desafiar el nombre del Señor siempre trae consecuencias. Ezequías, por otro lado, vio la fidelidad de Dios de manera clara e indiscutible. La ciudad que estaba cercada, con miedo y sin esperanza, ahora experimentaba una liberación que ninguna estrategia humana podría alcanzar. Ese momento marca un giro en la historia tanto de Israel como de Asiria. Para Israel es una prueba de la soberanía y del poder de Dios. Para Asiria es el comienzo de la caída de un dominio que parecía imposible de ser sacudido. La derrota no fue solo militar, fue espiritual. Por eso, este episodio es recordado hasta hoy como una de las mayores demostraciones del poder de Dios en la Biblia. El mismo Dios que escuchó la oración de Ezequías y respondió a su confianza, es el Dios que mostró a Sennacherib que ningún trono, por más fuerte o grandioso que parezca, puede compararse con su poder. Pasan los años después de la huida humillante de Sennacherib de Judá. Él vuelve a Nínive, la capital de su gran imperio, intentando recuperar su imagen y mantener el respeto de las otras naciones. Sigue gobernando del mismo modo arrogante de siempre, confiando solo en su propia fuerza, despreciando a otros pueblos y exaltando sus conquistas. Pero, por más victorias que tuviera, la derrota delante del Dios de Israel permanece como una marca que no puede borrar. Ninguna orden, ninguna guerra ganada y ninguna fiesta en Nínive consigue esconder la vergüenza que él llevó de Jerusalén. La Biblia deja claro que el tiempo pasa, pero aquello que Dios dice no cambia. El profeta Isaías había dicho que Sennacherib no entraría en Jerusalén, que volvería por el camino por donde vino y que moriría en su propia tierra. Isaías capítulo 37, versículo 7. Esa era la sentencia de Dios, y permaneció sobre él como un juicio seguro. Sennacherib pudo continuar sus campañas, construir ciudades e intentar recuperar su gloria delante del pueblo, pero nada de eso podía cambiar lo que el Señor ya había determinado. La Biblia muestra el final de Sennacherib de manera directa y fuerte. Mientras él adoraba en la casa de Nisroc, su dios, Adramelech y Sarecer, sus hijos, lo mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat. Segundo Reyes, capítulo 19, versículo 37. El hombre que se levantó contra el Dios vivo muere exactamente en el lugar donde buscaba protección espiritual, delante de un ídolo incapaz de salvarlo. Esto tiene un peso espiritual enorme. El rey que se burló del Señor y dijo que ningún Dios podría impedir su ejército, muere dentro del templo del Dios que él creía que protegía su vida. Su muerte también revela otro detalle importante. Sennacherib no muere en manos de enemigos, ni en una guerra, ni en una revuelta extranjera. Es asesinado por dos de sus propios hijos. Es un final extremadamente vergonzoso para un gobernante tan poderoso. La traición dentro de su propia familia muestra la fragilidad de un imperio sostenido por violencia, miedo e idolatría. El rey que sembró terror en tantas naciones muere víctima de la misma violencia que esparció, muerto por la espada de quienes deberían continuar su nombre y su trono. Ni su imperio, ni su fama, ni sus victorias fueron capaces de protegerlo. Su final muestra que ningún poder humano es suficiente cuando alguien decide levantarse contra el Dios vivo. La Biblia también dice que, después de matar a su propio padre, los dos hijos de Sennacherib huyen a la región de Ararat y el trono pasa a otro hijo, Esar-Adón. Esto muestra que Sennacherib no solo perdió la vida, también perdió el control sobre su sucesión. Su final es triste, solitario y lleno de confusión dentro de su propia familia. Nada recuerda la gloria que él tanto decía tener. Murió sin honor, sin paz, sin seguridad y sin dejar un buen recuerdo. Su nombre queda marcado en la Biblia como ejemplo de arrogancia contra Dios y como símbolo de derrota delante del verdadero Rey de Reyes. Así,
la muerte de Sennacherib no es solo el cierre de su reinado, sino el cumplimiento exacto de la profecía anunciada por Isaías. Todo sucede exactamente como Dios dijo. Él vuelve a su tierra, no consigue conquistar Jerusalén y es muerto allí mismo, lejos de cualquier gloria. La historia de Sennacherib se convierte en una advertencia eterna de que ningún poder humano, por más grande que parezca, puede vencer al Señor. El orgullo puede crear imperios, levantar murallas y reunir enormes ejércitos, pero siempre es la mano de Dios la que decide el destino de cada gobernante. Al final, Sennacherib deja registrado no solo sus campañas militares, sino también una verdad que nadie puede ignorar. Quien se levanta contra el Dios de Israel termina cayendo. Su vida termina del mismo modo que comenzó su soberbia, lejos de la verdad, de la justicia y de la misericordia de Dios. Su destino permanece como una advertencia clara. Quien se enaltece será humillado, y solo Dios reina para siempre. Ahora, escribe en los comentarios si ya conocías la historia del rey Sennacherib en la Biblia. Comparte esta enseñanza con más personas. Deja tu me gusta en el video y suscríbete al canal para no perder los próximos contenidos. Que Dios bendiga poderosamente tu vida.